Un escenario incluyente y abierto al diálogo. Un panel de especialistas en temas de importancia para la sociedad. Y un espacio vinculado con ideas plurales. Esto es Diálogos Públicos. Diálogos Públicos, un foro multidisciplinario en donde se analizarán las implicaciones de la legalización de cannabis en México. Esta vez se pone sobre la mesa un tema que afecta el entorno social y económico de la población mexicana: el problema de las drogas. A revisión. En esta ocasión, especialistas en temas políticos, de salud y económicos, reconocidos por sus investigaciones, contextualizarán los factores sociales y económicos de la legislación del consumo de cannabis para uso medicinal y recreativo. Diálogos Públicos, un programa que genera una visión incluyente para promover una sociedad más abierta y participativa. Bienvenidos. Le expresamos nuestra cordial bienvenida de nueva cuenta al senador Roberto Gil, presidente del Senado, y lo dejamos en el uso de la palabra para que haga su ponencia. Roberto Gil Suart, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III en la Universidad de Madrid, España. Ha sido representante de varios cargos políticos y actualmente es presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Me han invitado no solamente para hacer algunas reflexiones sobre el tema de las drogas, sobre la política de drogas y específicamente sobre las alternativas regulatorias a la marihuana, sino fundamentalmente para someter, yo creo, a examen, a juicio crítico, la iniciativa que presenté hace ya algunos meses sobre la Ley General para el control de la cannabis. ¿Qué proponemos en la iniciativa? Básicamente tres ejes fundamentales de regulación: despenalizar el consumo personal, permitir cultivo doméstico, 6 plantas en casa, promover un registro voluntario para recolectar información, es importante tener información para saber cómo se comporta el mercado, prohibir el consumo en espacios públicos. El segundo eje, cooperativas de producción de cannabis a través de asociaciones civiles sin fines de lucro, autoaprovisionamiento, es decir, que los propios clubes generen la oferta a sus propios socios, un fuerte control en torno al funcionamiento de esos clubes, precisamente para que no se genere escalas de adicción y mucho menos que el mercado negro se nos desplace al nuevo mercado. Consumo dentro de cooperativas, es decir, que vayas al club, puedas obtener tu dosis y ahí puedas generar tu conducta de consumo. Y la creación de un mercado no competitivo es lo que hemos aprendido con respecto a alcohol y tabaco. Es decir, cuando hay competencia, lo que se produce es déficit de información para los consumidores y más incentivos para generar adictos. ¿Por qué? Porque, en efecto, quien quiere ganarse el mercado esconde la información sobre el daño que causa ese producto, por un lado, y por el otro, hace un esfuerzo muy intenso de difusión y de promoción para que haya más consumidores. Como un elemento muy importante que también lo hemos aprendido del tabaco, específicamente el tabaco, es que el elemento fiscal o la pieza fiscal es muy importante. ¿Por qué? Porque la pieza fiscal sí puede ser un instrumento disuasivo del consumo, por lo menos racionalizador del consumo. Por último, ¿cómo pretendemos cumplir estos objetivos generales de la nueva regulación? Básicamente a través de dos instituciones, mejor dicho, un regulador y un instrumento de mercado. Me ocupo primero del regulador, el Instituto Mexicano de la Cannabis. ¿Qué hace el Instituto Mexicano de la Cannabis? Regula el tamaño del mercado, regula el precio. Está observando todo el tiempo cómo se comporta la oferta y cómo se comporta la demanda, precisamente para mantener un equilibrio y que no se nos detone ni la demanda ni tampoco la oferta. Y a través de una empresa paraestatal que se encarga como instrumento de mercado en justamente ir equilibrando precio y cantidad. Lo que he presentado son breves líneas sobre la iniciativa, por supuesto que tiene otros elementos, pero de lo que se trata fundamentalmente es de abrir un nuevo tipo de conversación sobre la política pública en torno a las drogas. Ha fracasado, estamos pagando las consecuencias y es momento de corregirla y, por supuesto, como ustedes lo van a escuchar a continuación, hay muchas opciones para ello. Por su atención, muchísimas gracias.
El panelista Pedro Aspe, doctor en economía, ha sido profesor en el ITAM y secretario de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es asesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y del Comité del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta revisión que estamos haciendo la han hecho muchísimas gentes y de repente dicen algo que les va a sorprender. Tú no puedes regular lo que está prohibido. Pues está prohibido, es nada, cero. Es, por ejemplo, es muy distinto que alguien venda marihuana a las 2 de la mañana en un bar que intente venderlos cerca de una escuela secundaria a las 11 del día. Muy distinto, muy distinto. Entonces necesitamos regular, pero si queremos regular, tenemos que dejar la prohibición. Desde el punto de vista económico les digo, si queremos regular como se tiene que regular, porque no es una cosa que queramos fomentar, no queremos que se fume mucho más marihuana, etcétera, etcétera. Obviamente no, pero el problema es cómo lo haces, y lo haces regulando y enfrentando el problema. Primer tema. Segundo tema, no se lo dejemos a la policía, hagámoslo un asunto de salud pública y de política pública en general, y sobre todo de salud pública. Dejamos que los médicos nos digan qué dosis, dónde es peor que esto, que otro, a quién no se puede distribuir, etcétera, etcétera. Y los médicos entienden muy bien esto, y el mejor esquema que hemos visto es el éxito que ha habido con el consumo digamos, la crítica a dejar la crítica al cigarro. Cuando se empezaron a poner los anuncios en las cajetillas, ya no venderle a menores y todas esas cosas, se tomó una decisión muy buena. ¿Es bueno el cigarro? No. ¿Hay que regularlo? Sí. Bueno, entonces no lo prohíbas, regúlalo, porque si lo prohíbes va a pasar como las otras cosas que prohibimos, que lo que ha pasado es que el consumo va para arriba, no para abajo. En cambio, cuando se decidió sensatamente decir es malo el consumo del cigarrillo, vamos a empezar a regularlo, se empezó la campaña en prensa, la campaña en las cajetillas, la campaña que no puedes venderle a menores, etcétera, etcétera. Y sorpresa, no es sorpresa, el consumo ha disminuido en términos per cápita sin duda y en términos, digamos, relativos y absolutos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, pero entonces tenemos que enfrentarlo. Y para enfrentarlo hay que legislar y hay que decir, se acabó el prohibicionismo, esto fue un fracaso, ya, no veamos para atrás, veamos para adelante, y ahora lo importante es, vamos a regularlo, pero hay que regularlo bien. Que hagamos una buena regulación y que sea un asunto de políticas públicas en general y específicamente de políticas de salud. Entonces, ya corregimos dos cosas enormes. Dejamos el prohibicionismo y se lo quitamos a la policía y lo pasamos a los centros de salud para que nos vayan diciendo cómo se va a poder ir aumentando. Este es el primer tema que yo veo importantísimo. Segundo tema. La prohibición ha sido un fracaso, ¿por qué? Porque ha subido el consumo, ha subido la producción y no sirvió de nada. Entonces, tenemos que dejar ese esquema y tenemos que pasar a ver incentivos. Piensen nada más otra vez, perdón que los lleve al caso más extremo, pero piensen ustedes en el prohibicionismo cuando tienes un joven que tiene 19 años, que traía 60 gramos de carrujos y se lo llevan a la cárcel, viene de una familia que no pudieron ayudarle y de repente el cuate está sentenciado. ¿Y a dónde lo mandaste? Para que se cure. No lo mandaste a la Universidad de Guadalajara, no lo mandaste a la Libre Derecho, no lo mandaste al ITAM, no lo mandaste al UNAM, lo mandaste a la Universidad del Crimen, que se llaman las cárceles mexicanas. Y ahora sí que se arregle. Entonces, este cuate que traía una falta francamente menor, lo mandas a la Universidad del Crimen. Y entonces sí, agárrate cuando salga, después de lo que vivió
etcétera, etcétera. Entonces no estamos arreglando todo. ¿Cuánto más distinto que el muchacho de 19 años que lo agarras saliendo en un lugar, que le hace una inspección, que traía una dosis, si la dosis es la permitida, no pasa nada, adelante. Si traía más de la dosis, bueno, inmediatamente el Ministerio Público lo manda a un centro de salud, vas a tener que ir a un centro de salud, vas a tener que estar con los médicos, tienes un problema, traes un problema y lo vas a tener que ir resolviendo y el médico va monitoreando a ver cómo lo vamos haciendo. Entonces, dense cuenta lo patético del sistema que realmente hemos creado en esto, y esto nos viene de fuera, porque fue desde fuera la presión, hagan algo, etcétera, etcétera, y cuando debimos de haber dicho, no, pues haz tú primero con tus consumidores y ve haciendo cosas de política pública de salud allá al norte y no creas que se va a poder arreglar acá por el lado de oferta. Ahora toca el turno a Jorge Castañeda Gutman, analista y articulista político, doctor en Historia Económica. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Relaciones Exteriores. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad de Filosofía en Estados Unidos y profesor en la Universidad de Nueva York. En 6 meses, después de agosto de hace una semana, el gobierno federal interceptó más de 3 toneladas de cocaína que el narcotráfico intentó ingresar por el Océano Pacífico. De acuerdo con estimaciones gubernamentales, ese tonelaje de cocaína tiene un valor en el mercado negro de 900 millones de pesos, etcétera, etcétera. Desde abril y mayo, tras una serie de reuniones con los jefes del Comando Norte de Estados Unidos, el gobierno mexicano fue advertido de una oleada de embarques con cocaína enviada desde Colombia, Perú y Ecuador a los puertos de Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas, revelaron fuentes militares. En 2008, las costas del Océano Pacífico se convirtieron en el principal puerto de entrada de la cocaína a México. Pero afortunadamente nuestra Armada se ha preparado y entonces ha llevado a cabo varios decomisos o golpes costeros en lo que va del año. Chiapas, 2 en Guerrero en julio y una muy genial a 111 kilómetros de las costas de Acapulco. Lo cual yo la verdad sí quisiera felicitar a la Marina por tener la capacidad de interceptar una lancha cargada de 400 kilos de cocaína a 111 kilómetros de las costas de Acapulco. La única pregunta que tengo es, perdón, con todo respeto por todos ustedes, ¿a mí qué chingados me importa? ¿Qué me importa si esa lancha no la interceptan, sigue su camino y llega a Estados Unidos? A mí como mexicano, ¿qué me importa? ¿Qué gano si la interceptan o no la interceptan? Porque tengo entendido que esa intercepción cuesta una gran cantidad de dinero, de avionetas, de radar, de lanchas, de pilotos, de marinos entrenados, cuesta mucho dinero, a 111 kilómetros. ¿Qué diablos hace lanchas mexicanas a 111 kilómetros de las costas? ¿Por qué no dejarlas pasar? Todos sabemos, lo decía Roberto y Juan Ramón lo puede decir con más precisión, no ha aumentado el consumo de cocaína en México. Esa cocaína no viene aquí para ser vendida en México. Esa cocaína, cuya producción se ha duplicado en Colombia, etcétera, 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 va a Estados Unidos. ¿Y a nosotros qué diablos nos importa? ¿De cuándo acá nosotros tenemos que hacer eso? Bueno, termino con una reflexión que sería la objeción que cualquiera podría poner ante esta política. Pedro la recordará del siglo XIX, de laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar, que es el famoso dicto de la economía liberal del siglo XIX, incluso del XVIII, finales del XVIII. Bien. ¿Los americanos se van a enojar? Sí, sin la menor duda.
como se han enojado en el pasado y nos han obligado a hacer una serie de cosas desde los años 40 y sobre todo a partir de los años 70 y el sexenio de Luis Echeverría. Pero han cambiado dos cosas fundamentales en la eficacia, la pertinencia y la importancia de ese enojo norteamericano. Primero, no por acierto pienso yo, pero no importa, México hoy tiene la enorme autoridad moral, después de los 300,000 muertos, para decir, a ver, ya hicimos esto y no sirve de nada. Entonces, ¿saben qué? Se acabó. Háganle como quieran. Quieren mandar sus barcos, sus lanchas, sus soldados, lo que quieran, mándenlos a las costas, a 100 kilómetros, pónganlos de su lado de la frontera, nosotros ya no. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos y vimos que no sirve de nada. Y pagamos un costo enorme como sociedad, como país, como economía, como todo. Esa autoridad moral hoy sí la tenemos. No sé si valió la pena todo eso para tenerla. El hecho es que la tenemos. Y me refiero a los 3 sexenios, porque realmente pues esto es algo más de estos 3 que de los 2 anteriores. Segundo, ¿con qué autoridad moral ellos, Washington, no California, Washington, nos puede decir a nosotros, oigan, sigan interceptando las lanchas a 111 kilómetros, si acaban de legalizar la marihuana, estoy hablando del 5 de noviembre que viene, en el estado más rico, más poblado y más grande de Estados Unidos? ¿Con qué cara, con qué ropa nos dicen a nosotros que interceptemos lanchas cargadas de cocaína a 100 kilómetros de las costas? Tenemos un argumento impecable. A mí me encantaría ver a Gómez Montt ante un tribunal norteamericano argumentar esto como su elocuencia de abogado. Se gana tranquilo, no es en un tribunal, de acuerdo, pero en el tribunal de la opinión pública y del Congreso de Estados Unidos y de toda la sociedad norteamericana no tienen cara, no tienen canicas para decirnos que sigamos interceptando las lanchas de cocaína. Legalicemos la marihuana en México y hagámonos tontos con lo demás, que pase Estados Unidos y que ellos se rasquen con sus propias uñas. Escuchemos ahora al doctor Juan Ramón de la Fuente, especialista en psiquiatría. Cuenta con más de 36 años de experiencia como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue rector de la misma institución. Además, se desempeñó como secretario de Salud de Gobierno Federal. ¿En qué consiste el cambio? ¿En qué consiste el cambio del enfoque criminal al enfoque de salud? Ya también lo esbozaba de alguna manera el senador. En enfocarnos en el daño que producen las drogas y cómo reducimos ese daño. Porque hasta ahora lo que nos horroriza, no, fíjense ustedes, no se habla, casi no se habla del daño que producen las drogas en la salud. Se habla del daño que producen los efectos colaterales de la guerra contra las drogas. Lo que nos horrorizan son las consecuencias de la prohibición. Poca gente repara en decir, oye, ¿y realmente qué tanto daño le hacen estas drogas a la salud individual, a la salud familiar, a las instituciones y a los países? Entonces, en suma, yo diría, el enfoque de la salud pública nos va a permitir, como ha ocurrido ya en otros países, hacer un planteamiento diferente, tener un marco regulatorio que reconozca, para empezar, que hay usuarios de drogas que no necesariamente son conflictivos, que se están haciendo daño, sí, que hay que informarles, sí, que hay que decirles, oye, esto si te excedes, pues va a ser un problema, tarde o temprano, etcétera. Que hay que ser muy cuidadoso con los menores de edad, sí, y hay razones biológicas, también lo enfatizaría, ¿no? Su sistema nervioso todavía está en proceso de maduración y todas estas sustancias los afectan y son más vulnerables. Yo creo que el capítulo de los menores de edad es un capítulo
en el que yo como médico no abriría ningún espacio para permitirlo. Lo que sí exigiría es una gran campaña de información, de educación, de prevención, pues tal y como le hacemos con nuestros hijos, o ya en algunos casos empezaremos a hacer con nuestros nietos, ¿no? Que es decirles, oye, esto te hace daño, y tratar de informarlos, porque es la única manera que les podemos ayudar para contender con la oferta que va a estar allá afuera, y sobre todo, si no está regulada, pues va a ser todavía mucho más caótico. Así que yo pienso que este enfoque que se está planteando en la iniciativa del senador, empecemos por alguna de las drogas que representan menos problema en este momento, como puede ser la marihuana, pero no como punto de llegada, sino como punto de partida, y tal y como nos lo decía muy bien el doctor Aspe, veamos cómo al salirnos de la prohibición van a ir surgiendo posibilidades y mecanismos que nosotros mismos nos vamos a ir generando. El sector salud, imagínense, en efecto, cuando vi las cifras de Roberto, toda la estimación que tenemos del sector salud, y con esto termino las cifras, es que de todo ese dinero, solo el 2.7% llegó de alguna manera al sector salud. Si esto se multiplicara por 5, y en lugar de estar mandando aviones o lanchas a interceptar otras que pasan a 100 kilómetros, le metiéramos parte de ese dinero, aquí tienen excelentes hospitales, centros de salud. Les pregunto a mis colegas lo que podríamos hacer si tuviéramos buenos programas de prevención, buenos programas de rehabilitación. Necesitamos recursos, necesitamos infraestructura, necesitamos programas, pero estos no llegan porque todo el recurso se está yendo precisamente hacia la guerra, la militarización, y es el enfoque criminal el que no nos está dejando avanzar tampoco en el tema de salud pública. Así que, por supuesto, que suscribo mayoritariamente la propuesta que hace Roberto Gil, que es una propuesta integral, y que ojalá, pues en un ataque de cordura, los legisladores tengan a bien revisarla, enriquecerla y aprobarla. Para concluir las exposiciones, conozcamos a Fernando Gómez Monturueta, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Fue diputado en la 50ª legislatura y se desempeñó en la presidencia de la Comisión de Justicia. Ha sido miembro del Consejo Ejecutivo Nacional y titular de la Secretaría de Gobernación. El debate de las drogas en este país y en el mundo está apresado por prejuicios, está apresado por actitudes dogmáticas, porque el prohibicionismo, el primer gran defecto que tiene es la alfombra sobre la cual guardamos toda la información. El prohibicionismo nos cega, no nos permite conocer con claridad la realidad que se deriva de una política tan rígida. Pensemos en el ejemplo que nos da el doctor Aspe cuando nos dice que con aranceles de 500% se empezó a abrir una economía que hoy es completamente distinta, porque estaba el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento atado a una serie de dogmas. Y como dogmas que son renuncias al pensamiento. Y esto es algo que es completamente prohibido para una universidad o para un instituto como este, renunciar al pensamiento. Todo su propósito se derrumba. Así pues, yo creo que es central que abramos la reflexión y la observación sobre el problema de las drogas sin tratar de deformar la información hasta donde la prohibición no nos permite verla. Platicaba yo, cuando estábamos convenciendo a Pedro de meterse esto, hacíamos dos reflexiones. Yo me acuerdo que lo fue a ver a su oficina y le decía, a ver, Pedro, dos cosas. Creemos en la libertad, ¿no? Nos hemos echado cada quien en sus años y desde sus espacios esta idea de defender la libertad humana como símbolo de progreso, de una vida digna de vivirse, ¿no? Pues la libertad se defiende en sus fronteras. La libertad se defiende discutiendo las restricciones. Si vamos a defender la libertad, vamos a defenderla en aquel lugar donde las restricciones
son profundamente discutibles y están generando efectos cuando menos contradictorios o ambivalentes. Si realmente nos la creemos, ahí nos va. Y segunda, que es algo en donde hay que reconocerle a Roberto su posición actual. Nosotros ya no estamos en el gobierno. Es un tema que podemos afrontar con mayor libertad y con menos restricciones de las que tienen los políticos cuando están en el gobierno. Podemos presentar nuestras experiencias y la información disponible a una sociedad para alimentar un debate que no puede ser nutrido desde el gobierno por varias restricciones. Pero la primera, en una democracia electoral, es porque nadie se quiere ver caricaturizado al abrir un debate de ser un pro-marihuano, de ser un hombre o una mujer que propicia consumos y vicios. Pues claro que la democracia exige figuras más limpias, menos discutibles, y más esta democracia tecnificada y sometida, mediatizada, ¿no? Entonces, ante eso, a nosotros nos parecía un espacio fácil de colaboración de lo público, natural de operación de lo público, construido desde la sociedad civil. Hay que reconocer al senador que hacerlo desde las instituciones, como también al presidente haberlo hecho desde las instituciones, es un acto de gran valor. Porque se permite entrar a un debate después de altísimos costos y complicaciones, a un debate con una actitud distinta que trata de superar la hipocresía que normalmente rige a la actividad política en las democracias electorales. Muchas gracias a todos. Este debate demuestra que el debate racional, plural, abierto, le conviene al país, es posible hacerlo y solo es cuestión de decidirlo y emplazarnos todos los ciudadanos a asumir nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su presencia.